Buenos días, mis hermanos. Espero Dios se encuentren bien, cada uno de ustedes, ¿verdad? Amén. ¿Estamos bien? Bendito Dios, que podemos venir aquí a su casa de oración y también que podemos también llegar a los hogares, ¿verdad? Donde tal vez tengan problemas para trasladarse o cualquier situación, y pues que sea de bendición también para aquellos que nos acompañan en las redes sociales, aquí en la Iglesia Bautista Gilgal. Bueno, vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, por favor, en Mateo 21. Mateo 21, 28. Es un pasaje cortito que me gustaría darle lectura y luego orar para que Dios nos ayude. El tema lo hemos titulado Las acciones de la fe. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor, para leer esta porción de la palabra. Le voy a dar lectura. Ustedes síganme, por favor, ahí con su vista. Dice Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, que es infinita, Señor, para con nosotros, porque sin ser dignos, bendito Dios, tú nos tomas en cuenta para tu obra. Nos permites compartir tu palabra, Señor, a aquellos que nos rodean. Tienes planes de bien para nuestras familias y no de mal. Nos ayudas, bendito Dios, en cada paso que damos en el caminar de nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Libras nuestros obstáculos, bendito Dios. Con tu poder vienes a defendernos del enemigo que sale huyendo, aterrado, Señor, por todo tu poder, tu infinito y grande poder. Gracias, bendito Dios, porque nos proteges de todo mal, porque todas las pruebas que hay en nuestra vida, Señor, tienen un propósito. Queremos rogarte, bendito Dios, en esta mañana, que nos hables a nuestro corazón, que podamos, Señor, manifestar nuestra fe por medio de nuestras obras, que seamos, bendito Dios, como ese hijo obediente que tal vez luchó en la carne y no quiso hacer primeramente tu voluntad, pero que después, arrepentido, Señor, fue y te obedeció. Así, de esa manera, Señor bendito, queremos pedirte que olvides nuestros pecados pasados, que los limpies con la sangre de Cristo, que si te hemos fallado, Señor, en hacer tu voluntad, que tú
bendito Dios, borres ese pasado y que podamos, Señor, a partir de hoy estar atentos a tu voz, a conocer tu voluntad, a comprobar tu voluntad agradable y perfecta para cumplirla y para obedecerte, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos el día de hoy con tu Santo Espíritu a meditar en esta palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque somos pecadores. Gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, por favor. Gracias. El último canto fue el de la bondad de Dios, ¿verdad? Bueno, esa bondad de Dios está presente en este mensaje, ¿verdad? Pero se irá manifestando conforme vayamos avanzando. Y en este pasaje que estamos ahorita o que acabamos de leer, vemos ahí a dos hijos, ¿verdad? Uno que obedeció y uno que desobedeció. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí en ese momento, ¿verdad? Que el Señor dijo estas palabras. Ya era lo último del ministerio del Señor, ya estaba por finalizar, ¿verdad? Era una, digamos, la recta final, porque ya se acercaba la Pascua. Acababa el Señor Jesucristo de entrar a Jerusalén. No es una predicación a propósito de las fechas, ¿verdad? De Semana Santa o de lo que se llama Semana Santa, pero este pasaje coincide con esas fechas, ¿verdad? Al finalizar el ministerio del Señor, el Señor trabajó siempre desde que inició su ministerio. Desde que inició su ministerio, el Señor cada día se levantaba muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y oraba al Señor. A veces se quedaba toda la noche orando al Señor, a su Padre, por todo lo que iba a hacer al siguiente día, por todo el trabajal que tenía, ¿verdad? Era mucha gente la que había que atender, era muchos a los que había que guiar a los pies del Señor, que los mismos pastores de Israel habían tenido ese trabajo, ¿verdad? Y no lo habían hecho. El Señor había ido a hacer el trabajo, ¿verdad? De ellos, y era demasiado. Claro, Él escogió a 12 discípulos, ¿verdad? 12 apóstoles, 12 enviados de Él para hacer su voluntad, para hacer su trabajo también aquí en la tierra. Y cada día trabajó. Pero lo que me sorprende, hermanos, es que ya casi al finalizar su ministerio, Él aún siguió trabajando, siguió sirviendo al Padre. No se apagó esa flama de su corazón, como sucede a veces con nosotros, ¿verdad? Cuando vamos iniciando, empezamos echándole toda la carne al asador, ¿verdad? Todos los kilos. Pero luego empiezan a venir pruebas, tropiezos, y a veces nos desanimamos, ¿verdad? Y no significa que hayamos dejado de trabajar para el Señor, pero sí lo hemos dejado de hacer como lo hacíamos antes. Lo que me sorprende es esto, hermanos, que el Señor, aún en la recta final de su ministerio, Él parecía que trabajaba todavía más, que aprovechaba más el tiempo, ¿verdad? Tal vez digas o diga alguien, ¿verdad? Que, pues claro, si sabes que va a ser el final de tu vida, ¿verdad? Que ya te queda poco tiempo, pues entonces buscas hacer lo que no hiciste en toda tu vida.
pero no creo que haya sido el caso del Señor. El Señor siempre tuvo un corazón ferviente para servirle, y eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Ya eran las últimas profecías, ¿verdad?, que el Señor pronunciaba. La maldición de la higuera estéril también fue una profecía, y está ahí inmediatamente un poquito antes. Los escribas y fariseos le reclamaban al Señor por qué dejaba el Señor que hicieran esas cosas, que lo exaltaran, que lo alabaran. ¿Por qué estaba el Señor siendo un rabino importante para el pueblo de Israel, pero en punto de vista de escribas y fariseos no tan importante como para que lo estuvieran alabando de esa manera? Repréndelos, le pedían al Señor, y el Señor les responde: ¿que no han oído que de la boca de los niños y de los que maman es perfeccionada la alabanza? O sea, todos los que estaban ahí alabando, ¿verdad?, al Señor, pues estaban alabándolo sinceramente, aunque pues muchos dicen que estos mismos que le alababan en ese momento fueron los mismos que decían: crucifícale, ¿verdad? Pero en ese momento fueron sinceros. Ellos creían que Él era el hijo de David esperado, y estaban recibiéndolo así. Y luego en ese momento, ¿verdad?, en ese digamos enfrentamiento, en ese momento de controversias, ¿verdad?, que estaba enfrentando el Señor. Controversias porque los escribas y fariseos fue cuando más lo cuestionaron. Durante todo su ministerio siempre lo estuvieron cuestionando, pero en muchas ocasiones lo dejaban, no lo cuestionaban, se alejaban de él, del Señor. Pero justamente en estos últimos días de su ministerio fue algo que el diablo, ¿verdad? Yo así lo veo, ¿verdad?, que el diablo estaba enojado, y los escribas y fariseos pues andaban con todo contra él, ¿verdad? Y comenzaron a cuestionarlo para dejarlo en evidencia. Y una de las cosas que le preguntaron en el versículo 23 dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, ¿quiénes eran ellos para preguntarle eso, verdad? Qué atrevidos, ¿no? Pero pues así eran ellos, ¿verdad? Tenían mucha soberbia. Creían que tenían ellos todo. Pues sí lo tenían, ¿verdad?, el apoyo del pueblo, pero eso no era suficiente como para hablarle así al Señor, al Creador de todo, al Señor de la gloria, ¿verdad? Y el Señor Jesús les respondió con esa inteligencia, ¿verdad?, sabiduría, y les dice: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos no le respondieron, ¿verdad? Dice, entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y también él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí es donde viene la parábola que acabamos de leer, ¿verdad? A propósito de esto, que vino un hombre pobre, un hombre que se apartaba al desierto, un hombre vestido de piel de camello, ¿verdad? Un hombre que comía langostas, pero langostas de esas del monte, ¿verdad? Chapulines, no langostas de esas de lujo, no de mar. Comía chapulines.
ricos en proteína, se los recomiendo. Los venden ahí en el centro. Se crean. No, sí los hemos probado y están buenos. Y en esta vida que él tenía, muchos lo despreciaron, pero pues él no se fijaba en eso, Juan el Bautista, porque él venía a hacer su trabajo, que era preparar el camino del Señor, predicando un bautismo de arrepentimiento, que es un bautismo diferente al que nosotros conocemos, ¿verdad? Un bautismo como de iniciación en el judaísmo, un bautismo de arrepentimiento en el que los mismos judíos se bautizaban para hacerse judíos, algo así, algo bien paradójico, ¿no? Ellos eran judíos de nacimiento, pero no habían vivido como judíos, por eso necesitaban bautizarse, como para iniciarse, como si hubieran sido gentiles, para iniciarse en el judaísmo, un bautismo de arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo les dice: ustedes no le creyeron a Juan, vino en camino de justicia y no le creyeron, no hicieron la voluntad del Padre. Y los publicanos y las rameras sí hicieron la voluntad del Padre. Ellos sí le creyeron a Juan. Ellos sí se arrepintieron de la vida que habían llevado, ¿verdad? Ellos sí se arrepintieron. Sí, al principio habían dicho que no querían servir a Dios, que no querían hacer la voluntad del Padre, y vivieron una vida perdida. Pero luego se arrepintieron y fueron a hacer la voluntad del Padre. Y los escribas y fariseos, todos los líderes judíos, ¿verdad?, habían hecho lo contrario. Ellos decían que sí, ellos servían a Dios. Sus vidas eran respetables, eran consideradas a la sociedad, consideradas ante los ojos de la sociedad como vidas perfectas. Y habían dicho que sí iban a hacer la voluntad del Padre, pero al final no la hicieron. Y el Señor Jesús les dice esta parábola. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El Señor, hermanos, el Señor nos da instrucciones. El Señor nos dice qué hacer. También nos dice cómo hacer las cosas. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra. El Señor se encarga de todo. ¿Qué hace falta? Disposición. Disposición, amor por el Señor, ¿verdad? Fe. Y precisamente esto es el tema de hoy, ¿verdad? Las acciones de la fe. Cuando alguien cree en la palabra de Dios, esa persona va a tomar acciones en su vida para servir a Dios. Y este hijo que al principio no quiso hacer la voluntad del Padre, luego se arrepintió y fue. Entonces él fue el que hizo la voluntad del Padre. Dice: y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, versículo 30, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Entonces, ¿en qué consiste la fe? En hacer la voluntad de Dios. Vemos en Hebreos 11:1, por ejemplo, la definición de la fe. Lo debemos saber de memoria, ¿no? La mayoría. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pareciera ser que está hablando de algo, ¿cómo les puedo decir? Como abstracto, ¿verdad? Etéreo, así como que ahí está algo en lo que crees, así como que está en el aire. Estoy convencido de que sí. Así es como el mundo cree, así es como el mundo, ese es el concepto de fe que tiene el mundo. ¿Qué dice el mundo? No importa en lo que creas, lo importante es que creas. Es un engaño del diablo, hermano, eso. Entonces,
el concepto del mundo es simplemente que te esfuerces, pero en creer nada más. En creer. Con que tú creas es suficiente para que algo ocurra. Y parece que cuando nosotros repetimos mucho algo, ¿verdad? Parece que esperamos que pase. Por ejemplo, si te vas a estacionar en un lugar donde está lleno de carros, ¿verdad? Y hay un solo cajón disponible y vienen carros y sabes que te lo pueden ganar y estás pensando, que no se estacione nadie, que no se estacione nadie, y lo empiezas a repetir como si eso fuera a hacer que no se vaya a estacionar nadie, cuando no es así, ¿verdad? Si alguien va a llegar, simplemente llega y te gana y se acabó. Tienes que aguantar, ¿verdad? Ni modo que te andes peleando ahí. Entonces parece que pensamos que esas declaraciones, ¿verdad?, que hacemos van a ayudar, como si eso fuera a creer. Hermanos, eso es el concepto que tiene el mundo acerca de creer, como algo así vago que está ahí en el espacio, ¿verdad? Algo etéreo y extraño, ¿verdad? Eso es lo que creen. La fe que creemos, la fe que tenemos los cristianos no es así, hermanos. Nosotros creemos en cosas concretas que vienen de parte de Dios. Estamos convencidos, hermanos, porque las podemos palpar, esas cosas. Que lo que ahorita recitábamos, ¿verdad? El versículo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo que no se ve, pero tú estás convencido como si pudieras tocarlo. Tú sabes, tú estás convencido, tú lo esperas como si ya lo tuvieras. O sea, es algo real a fin de cuentas en tu vida. Tú lo crees porque si para Dios es real, para ti también lo es. No es algo así como a la suerte o el azar, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, es sencillamente conocer la voluntad de Dios, esperar en el Señor y estar convencido de que lo que no vemos ahorita lo vamos a ver en su momento. Se va a manifestar. Entonces, otro pasaje que habla de la fe está en Santiago 2. Santiago 2:17, que es un pasaje que ya lo conocemos también, ¿verdad? A ver si alguien me ayuda a leerlo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Y el 26, mi hermano, por favor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué tremendo, ¿no? Está comparando a una persona, ¿verdad? Sin espíritu. Es como si fuera la fe sin obras. Las obras, aquí lo interesante es que las obras, o al menos así lo estoy percibiendo yo, no sé cómo lo esté percibiendo usted, pero yo lo entiendo así, hermanos, que las obras son como el espíritu de la fe, no al revés, ¿verdad? No al revés. No está poniendo aquí la palabra de Dios la fe como si fuera como algo, como les decía ahorita, ¿verdad? Como algo ahí que está por ahí volando, ¿no? O sea, simplemente lo que está diciendo aquí Santiago es, si tú crees, tú haces, tomas acciones. Si tú le crees a Dios, tú obedeces a Dios. Si tú tienes fe, tienes obras también. Sirves a Dios, sirves a tus hermanos. ¿Qué ejemplo pone aquí Santiago? Dice, hermanos míos, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahí está la fe manifestada en un hijo de Dios, haciendo para Dios. Podemos decir que le creemos a Dios, ¿verdad? Podemos decir que le creemos a Dios, pero si no estamos nosotros haciendo algo para Dios, entonces no estamos realmente manifestando esa fe. Porque, hermanos, tal vez algunos le llamen activismo a esto, hermanos. Y creo que también caer en un extremo es malo. Volverte activo y olvidarte del primer amor, eso también es perjudicial para la vida del creyente. Hermanos, no puedes servir a Dios sin Dios, ¿verdad? Tu principal motor debe ser Dios, precisamente. Tú sirves a Dios porque amas a Dios. Entonces, sin embargo, hermanos, cuando uno dice que cree, le cree a Dios, que tiene fe, pero no hacemos nada para el Señor, pues entonces no estamos teniendo fe. Porque, hermanos, ahorita lo veíamos acerca de la vida del Señor Jesús. Es más, hasta lo dijo así: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Es la vida del creyente, hermanos. La vida del creyente consiste en tener comunión con Dios por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, ¿verdad? En tener comunión con la familia de la fe. Y también, hermanos, consiste en servir a Dios. Y servir a Dios no se sirve a Dios no haciendo nada, ¿verdad? Algo se tiene que hacer. Dios nos va a decir qué hacer. Como lo ha dicho el pastor Ramón, ¿verdad? En muchas ocasiones, Dios te va a decir qué hacer y dónde te quiere sirviendo. Dios te lo va a decir. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Dios quiere que le sirvamos. Dios nos salvó no solamente para decir que un día nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Y para venir solamente los domingos y durante todos los días de la semana simplemente vivir una vida como cualquier otro habitante de este mundo. Dice la palabra, dice el Señor, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. No podemos ocultar, hermanos, esa luz. Debemos mostrarla. ¿Cómo? Por medio de nuestras obras, sirviendo a Dios. Ahora, ese es un aspecto de la fe, hermanos. Es un aspecto de la fe. No todo es como si tuviéramos a un jefe encima diciéndonos: ¿por qué no has hecho esto? A ver, ¿y qué hiciste el día de hoy? A ver, pásame un reporte de las cosas que hiciste. Eso en un trabajo es válido, ¿no? Pues tienes que hacerlo. Por eso te pagan, ¿verdad? Pero en el camino del Señor, hermanos, no hay un sueldo. No hay un sueldo, es por gracia todo, hermanos. O sea, el Señor ya hizo algo muy grande, hermanos, que no se compara con ningún tesoro de aquí, de esta tierra. Su sacrificio de su sangre derramada, su sangre preciosa derramada en la cruz. No hay nada más valioso, hermanos, que la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Así es que, ¿por qué esperaríamos que Dios nos pagara algo, hermanos? No es por salario, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es por gracia. O sea, Él ya nos salvó, nosotros le servimos. Es más, hermanos, nosotros le pertenecemos, somos esclavos de Él, pero somos esclavos voluntarios, como los esclavos del Antiguo Testamento, del libro de la ley, ¿verdad? Que se les permitía irse en un determinado tiempo, pero si había tenido hijos
y esposa en la casa donde servía ese esclavo, se le permitía irse, pero si amaba a su esposa y a sus hijos, podía quedarse a seguir sirviendo a su señor, pero voluntariamente. Así, de esa manera, hermano, nosotros somos esclavos del Señor, somos siervos del Señor. Eso es lo que significa la palabra siervo, esclavo. Somos esclavos del Señor, voluntarios, esclavos voluntarios. El Señor no está ahí con el chicote, ¿verdad? Si fuera así, hermanos, ya nos hubiera ido muy mal, porque hay muchas cosas, y lo digo por mí mismo, hermanos, que no hemos hecho para el Señor. Pero el Señor no nos reprocha nada, hermanos. El Señor es muy bueno. El Señor, al contrario, hermanos, el Señor tiene promesas para nosotros. El Señor tiene expectativas, hermanos, que nosotros no podemos cubrir. Dice el apóstol Pablo: nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Todo lo que hacemos bien es porque Dios nos ayuda. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto que les decía, hermanos, acerca de la fe? ¿Cuál es ese otro aspecto? Que a veces estamos en situaciones, hermanos, en las que decimos, entonces, ¿cómo aplica esto? Esto que estamos hablando de que la fe se manifiesta en acciones. ¿Cómo aplica cuando estoy en una dificultad? ¿Qué debo hacer? A veces no podemos hacer nada, hermanos. A veces no podemos hacer nada, por más que te esfuerces. Es imposible. No está dentro de nuestro alcance. Pero Dios, hermanos, Dios hará algo. Ahí cómo se manifiesta la fe, precisamente como lo dice Hebreos 11:1, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú lo esperas, tú estás convencido de algo que no ves, pero estás convencido de que lo vas a recibir. Porque vemos ahí en 2 de Corintios 1:20 un versículo que a veces leemos aquí en la alabanza, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí está hablando, hermanos, de que a veces se manifiesta la carnalidad en nosotros, ¿verdad? Y actuamos como si todo dependiera de nosotros. Dice el versículo 18 de ahí mismo, de capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. O sea, no es una predicación, la predicación de ellos no era basada en ellos mismos, como si en ellos estuviera el poder de decir sí o de decir no, de decir sí va a pasar o no va a pasar. Dice el apóstol Pablo: más bien ese poder está en el Señor. Ese poder en Él es sí, dice, mas ha sido sí en Él, en el Señor Jesús. Y luego dice el versículo que ya leímos, ¿verdad? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, en el Señor. Si ustedes se fijan, trae una tilde en el artículo Él.
Si no trajera tilde, entonces sería que las promesas son en el sí y en el amén. Las promesas, hermanos, no dependen ni del sí ni del amén. El amén, dice Apocalipsis, que el amén es el Señor Jesús. O sea, las promesas dependen del Señor. Entonces, las promesas son en el Señor Jesucristo, sí y amén. O sea, cuando nosotros decimos sí y cuando nosotros decimos amén a esas promesas, sabemos que se cumplen por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ese sí y ese amén es porque creemos que se va a manifestar. Digamos que esa es la otra faceta de la fe, ¿verdad? La faceta de esperar. Dice Isaías 40, 28. Vamos a Isaías, vamos a ver unos versículos, hermanos, ahí navegando un poquito por la palabra. 40, 28, por favor. 40, 28 al 31. Miren, le voy a dar lectura. Dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, hermanos. Las fuerzas, hermanos, no dependen ni de nuestra juventud, ni absolutamente de nada más que de esperar a Jehová. A veces estamos nosotros en esa situación, ¿verdad? Cansados, fatigados, no sabemos qué sigue, desanimados. Pero el Señor dice en esta palabra: Él no se cansa jamás. Tal vez tú te cansas, pero tienes un Dios que no se fatiga jamás, que Él hizo todas las cosas que existen, Él las creó. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, que produce en nosotros el querer como el hacer, que produce en nosotros, hermanos, ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego del don que hay en nosotros, que es el que nos hace, que es el que hace avanzar a la locomotora, ¿verdad? Ahí está encendido el fuego y está avanzando toda la maquinaria. El fuego del Espíritu Santo nos está moviendo para seguir adelante, a pesar de no tener fuerzas, a pesar de no tener ánimo, a pesar de estar a veces decepcionado, ¿verdad?, de las cosas que nos pasan. A pesar de que a veces pensamos que Dios está escondiendo su rostro, el Señor te dice: solamente espera a Jehová. Cualquier cosa que esté ocurriendo, solamente tienes que esperar. Tal vez hay un reproche muy en lo profundo de tu corazón diciendo: pero ya he esperado mucho, ¿verdad? Han pasado años. Hermanos, las promesas de Dios no tienen vigencia, ¿eh? Si tú te fijas en un producto ahí en el refrigerador de alguna tienda, tiene una fecha, ¿verdad? Una fecha de caducidad. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, hermano. O sea, pueden pasar meses, años, pero el Señor va a ser fiel. Tú tienes que esperar. En eso también consiste la fe. Salmos 37,
Por favor, hermanos. Salmo 37, del 3 al 7, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces nosotros mismos u otras personas comparan nuestra vida con la vida de otros. Por ejemplo, me ha tocado mucho ahí en Pan de Vida. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero en algunos casos en los que me entero de alguno de los hermanos nuevos, ¿verdad? Que empiezan a ir ahí a la misión y que nos cuentan que sus amistades les dicen: oye, ¿para qué vas a la iglesia? Si sigues batallando con lo mismo, o sea, tu vida sigue igual, no ha mejorado. Como diciendo: ¿dónde está ese Dios que buscas ahí en la iglesia? No lo has encontrado todavía, porque yo veo que tu vida sigue igual. O sea, cosas perversas, hermanos, así les dicen. Pero como diciéndoles un consejo, hermanos. Eso es lo que más coraje me da, ¿verdad? Que se lo dicen como si fuera algo bueno, como un consejo, como diciéndoles: no pierdas tu tiempo en ir a buscar a un Dios que tal vez ni existe. Fíjense, o sea, cosas bien perversas disfrazadas de amistad, de cosas buenas. Entonces, a veces, hermanos, hay personas que comparan nuestra vida con la de otros y diciendo: mira, a otros les va bien, ¿y por qué a ti no? No, a veces nosotros mismos, peor, ¿verdad? A veces nosotros mismos decimos: ¿por qué si yo sirvo a Dios y otros que no sirven a Dios les va bien? Hay que ver qué significa eso de que les va bien, ¿verdad? Porque algunos acaban 3 metros bajo tierra, si bien les va, ¿verdad? Si no, en la fosa común. Entonces, hay que ver bien nosotros, hermanos, cómo estamos nosotros disfrutando de la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros medimos a veces, hermanos, nuestra vida cristiana con las circunstancias que nos están pasando, ¿no? Si tenemos deudas, si tuvimos algún problema con la ley, y todo eso lo vamos juntando, y entonces eso sirve como de medida para decir: tal vez Dios ya se ha olvidado de mí, ¿verdad? Antes Dios yo veía que sí me ayudaba, y ahora veo que no. No es así la situación, hermanos. Dios tiene un propósito, siempre. Nunca, hermanos, Dios hace algo por azar o nada más porque sí. Siempre hay un propósito. O sea, en eso tú vas a encontrar una bendición y vas a bendecir a otros. Porque, hermanos, a veces como ahorita decíamos, ¿verdad? El mismo rey David le decía a Dios: no escondas tu rostro de mí. A veces parece que Dios esconde su rostro, ¿verdad? Pero es que depende también cómo veamos a Dios nosotros, ¿verdad? ¿Cómo mides tú la presencia de Dios? ¿La mides por las circunstancias? No podemos medir a Dios
o la presencia de Dios por las circunstancias, hermanos. O sea, a veces nosotros cometemos errores y parece que Dios no nos está ayudando en esos errores que cometimos. En las cuestiones en las que estamos batallando, parece que Dios no nos está ayudando, pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. El mundo me diría de medir, del verbo medir, el mundo mediría así la presencia de Dios, así la mide, como estas personas perversas, ¿no? Que le decían a estos cristianos que acababan de empezar en la vida de Dios, ¿verdad? En la vida de Cristo. Mira, te sigue yendo igual, entonces Dios no está contigo. O sea, perversos, ¿no? No podemos medir así como el mundo mide, hermanos. La presencia de Dios en nuestra vida no consiste en eso, hermanos. Consiste en que nosotros creamos que Dios realmente está con nosotros y que si hay algún problema, nos deleitemos en Jehová y que Él en su momento nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Hablando de hacer cosas, ¿no? Aquí está bien relacionado. Yo creo que Santiago estaba basando su predicación, su epístola, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está bien relacionado el confiar con el hacer. Confía en Jehová y haz el bien, ¿verdad? Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Hay peticiones en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Si las juntáramos en un barril, ¿verdad? ¿Cuántas juntaríamos? Bastantes, ¿no? A lo mejor no cabrían aquí en el templo. Dice la palabra de Dios, si tú te deleitas, si tú esperas a Jehová, si tú te deleitas en el Señor, Él te concederá esas peticiones. Hay que esperar, hermanos. Nuestra fe, hermanos, entonces, nuestra fe se refleja en acciones para Dios, es lo que veíamos al principio. Pero ¿cómo está, como a manera de reflexión, una pregunta, hermanos? ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo medimos nuestra fe? ¿La medimos por nuestras circunstancias? ¿La medimos por nuestras obras? Creo que no, tampoco es válido medir la fe, para que no se me entienda mal lo que estamos predicando, ¿eh? No es válido medir la fe por las obras. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios es que si tú tienes fe, vas a obrar de una forma natural. Como la higuera da higos de una forma natural, así nosotros vamos a tener obras de una forma natural, vamos a dar fruto. Entonces, ¿cómo está nuestra fe ahorita? ¿Nuestra fe es grande o es pequeña? Y la exhortación, hermanos, del día de hoy, vamos a proponernos conocer cada vez más y más la voluntad de Dios para obedecerla. Eso es lo que podemos proponernos hoy en día. Hay cosas que están a nuestro alcance y cosas que no. Si nos proponemos conocer la voluntad de Dios, es posible, hermanos. Es posible. De hecho, es el versículo que vamos a leer, ¿verdad? Al final. Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos conocer la voluntad de Dios. Propongámonos, hermanos, conocer la voluntad de Dios para hacerla, para hacer su voluntad. Vamos a orar y en esta oración quisiera invitar a quien quiera venir a orar aquí al frente. Por una necesidad, sabiendo que si esperamos en el Señor, Él se manifestará en nuestras vidas.
Señor bendito, gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva, que son nuevas cada mañana. Porque nunca nos has abandonado, Señor. El panorama pinta difícil en la vida de muchas familias de tu iglesia, pero eso no significa que tú nos hayas abandonado, Señor. Tú has prometido en tu palabra que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor bendito, aunque haya problemas en nuestra vida, no te dejaremos, Señor. Seguiremos adelante, porque tú vas con nosotros, porque tú vas delante de nosotros. Señor bendito, aquí hay muchos que queremos hacer tu voluntad. Muéstranos, Señor, cada día tu voluntad para obedecerla. Pero también te pedimos que nos ayudes a esperar en ti, Señor. Sabiendo que en tu tiempo te manifestarás y que siempre, Señor, siempre nos das una probada de lo que es tu gloria, bendito Dios, aquí en esta tierra. Pongo en tus manos las necesidades, Señor, de mi hermana. Tú las conoces. Oramos por ella, Señor. Ayúdala en todos y cada uno de sus caminos, porque ella ha decidido seguirte y servirte, Señor. Dale de tu gracia y de tu poder. Fortalécela. Y que pueda, Señor, extender sus alas como las alas del águila, bendito Dios. Que sea testimonio para su familia, Señor bendito. Gracias, Señor, así también de cada uno de los que estamos aquí. Todas las necesidades, tómalas en tus manos. Y también, bendito Dios, te ruego que si hay alguno que quiera obedecerte, Señor, en el bautismo, que tú muevas su corazón para que muy pronto, Señor, muestre esta obediencia a ti, Señor, y te sirva. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro